Bueno, acá en Palsur, una vez más, vamos a hablar con personas que tienen mucha importancia para nuestra soberanía nacional. En este caso vamos a hablar con César Trejo, que es un veterano de la Guerra de Malvinas y además es director de lo que es el Observatorio de Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Hola César, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Lucio? Bueno, un gusto verte una vez más, verte bien. Gracias por darnos la oportunidad de entrevistarte acá en tu ciudad, en lo que es el cenotafio de Malvinas, que es muy importante. Bueno, primero queríamos hablar de todo un poco con vos con respecto a la cuestión Malvinas, pero sobre todo vos escribiste una nota hace poco que tenía que ver con una obra integrada por veteranos de guerra de Malvinas británicos y argentinos que se llamaba Campo Minado. Comentanos un poco de qué trata la obra y qué es lo que sucede con ella. Bueno, en realidad el artículo es un artículo coescrito con la doctora María Sofía Basalo y el licenciado Ernesto Dufour. Y nosotros analizamos, luego de ver la obra, porque obviamente para opinar sobre un hecho artístico hay que verlo, hay que vivirlo. La obra tiene una factura muy interesante desde el punto de vista de la puesta en escena. Lo que nosotros abordamos es el contenido, el sentido y cómo se inscribe esa obra teatral dentro de lo que podemos llamar el poder blando inglés. Aparece la obra como si fuera simétrica, 3 veteranos argentinos, 3 británicos, pero en realidad desde el casting, desde la selección de quienes van a estar como actores, hay ya una asimetría evidente. Por ejemplo, los 2 británicos, hay 2 británicos y un gurkha, un nepalés. Los 2 británicos son gente que tuvo una importante relación. Uno de ellos fue el escriba del general Jeremy Moore, o sea, el tipo que le llevaba las notas, o sea, un tipo de un caído del catre. Claro, de la inteligencia militar británica. Y el otro es un suboficial que fue detenido durante la ocupación, era un Royal Marine, de los que el 2 de abril fueron detenidos, incumplió con la inhibición que establece la Convención de Ginebra, cuando dice que un prisionero de guerra devuelto no tiene que volver a combatir. Volvió con las tropas británicas a combatir y es un hombre que de alguna manera también trabaja para la inteligencia británica. Y el gurkha es un muchachito que aparece como simpático, pero que en realidad es miembro de una internacional de los sistemas de seguridad, ¿no? Este tipo Blackwaters, mercenarios que van haciendo tropelías por todo el mundo. Y en el campo argentino eligen a 3 compañeros. Uno de ellos fue acompañante de Carol Thatcher en su visita a la Argentina. Sí. A la hija de Margaret Thatcher. Claro, exactamente. A la hija de Margaret Thatcher, que vino a hacer una película que es The Mummy's War, se llamó La Guerra de Mamá, y que fue utilizada para homenajear a Thatcher antes de su muerte por el premier Tony Blair y su majestad británica Isabel II. También estuvo en Malvinas. Estuvo en Malvinas, visitó en ese momento Sagastume, que es este muchacho, pertenecía al Cecín de La Plata, y acompañaron a Carol Thatcher porque decía que en realidad era una loca linda, era inocua, que no venía a reivindicar a su madre. La invitaron a comer un asado y además la acompañaron en el viaje que hizo a Malvinas. Otro es un ex tripulante del crucero General Belgrano, que para nosotros constituye un crimen de guerra, porque fue, es más, la primera investigación sobre eso se hizo en el Reino Unido, las primeras denuncias fueron en el Reino Unido, y este es un muchacho que desde chico le encantaban los Beatles y tocaban covers de los Beatles, y su sueño era ir a cantar los covers de los Beatles a Londres. Y el tercero es Marcelo Vallejos, un gran muchacho, un gran compañero, bueno, él mismo dice, yo no me imaginaba, digamos, dialogando con los británicos, los odiaba, quería firmar la soberanía argentina, pero bueno, lo convencieron de participar. Es un muchacho que se lo conoce porque tuvo graves problemas de adicciones en la posguerra y el deporte lo sacó. Ahora hace muchos años es un gran triatlonista y demás. Mirá, bien.
Pero bueno, lo llevan a un espacio donde parece que hay un diálogo, que los únicos locos son Thatcher y Galtieri. Se condena a la guerra, se habla de una especie de reconciliación, y en realidad está dentro de un dispositivo de poder blando británico, porque ¿qué consiste eso? Comentanos así, ¿qué es el poder blando? El poder blando es lo que nosotros acá podemos verificar en la desmalvinización. Es decir, primero, quitar responsabilidad de la invasión británica del 82, como si no fuera una continuidad de su política colonial desde siempre. La invasión de ellos. La invasión de ellos. Lo nuestro fue una recuperación. Lo nuestro fue una recuperación, claro, la invasión británica. Exacto. Luego, diluir los actos criminales de los británicos y poner la responsabilidad de toda la guerra en manos o en la figura de Galtieri y la Junta Militar, como el borracho que dio el manotazo de ahogado para perpetuarse en el poder, que ha sido, de alguna manera, la estructura hegemónica que ha pretendido explicar Malvinas desde esa monocausalidad y no la complejidad geopolítica, el enfrentamiento histórico, la dimensión del espacio en disputa y demás. Ponernos a los combatientes como pobres víctimas del terrorismo de Estado y de la dictadura, pobres chicos que, bueno, hubo 2 películas para eso, sí. Chicos de la guerra iluminados por el fuego, y quitar toda épica y toda heroicidad del pueblo argentino, nuestros compañeros que dieron su vida y tantos otros que están hoy recorriendo la patria anónimamente y cuya épica se ha acallado. Y bueno, entonces el poder blando británico es ablandar la posición, sobre todo dirigido a las élites argentinas y a las clases, digamos, que acceden al poder en la Argentina, para decirle, bueno, reconciliémonos, está todo bien y demás. Bueno, así nos ha ido en estos 40 años, donde no hemos podido tener un proyecto común, una política de Estado que nos permita acercarnos al sentimiento del pueblo argentino y también al objetivo constitucional consagrado en la nueva Constitución, en la disposición transitoria primera, donde dice que Malvinas es una causa inclaudicable del pueblo de la nación argentina. Y el poder blando es lo que mejor han desarrollado Gran Bretaña en la historia de su dominio mundial, porque más que a ellos no les fue bien en el Río de la Plata, ni en 1806, ni en 1807, ni en 1845, con la vuelta de obligado, y tampoco le fue tan bien en Malvinas, pero sí les ha ido bien cooptando las oligarquías y las clases dirigentes argentinas para someterlas a sus políticas y de alguna manera empobrecer, saquear, dominar esto, que lo que pretenden es simplemente apoderarse de nuestra riqueza, como está ocurriendo. Y vos decís que esta obra lo que trata de hacer es de ablandar las posturas. Exactamente. Y ahora lo que se está tratando de hacer es oficializar y dar divulgación a esta obra. Y vos me hablaste que la embajadora en Argentina de Londres, sí, le da vía libre. Sí, bueno, un reportaje que ocurrió el 12 de febrero, hace unos pocos días atrás, en el diario Clarín. Christy Hayes, que es la embajadora británica en la República Argentina, anunció cuál iba a ser la política blanda, de este poder blando británico. Lo dijo con ese nombre, pero dijo la reconciliación, el encuentro de veteranos de guerra argentinos y británicos. Hay muchos oficiales retirados de las Fuerzas Armadas que están de acuerdo con esto y van a participar, están promoviendo esto. Promover camaradería, las nuevas funciones de esta obra, la pone con nombre y apellido. Llama Campo Minado, es la obra que nosotros, el British Council, va a promover para que se vea. Los 40 años, es evidentemente el objetivo. Y también, ojo, dice, y los familiares de los caídos. De ambos bandos. No, de los argentinos. De los argentinos. Donde ya hemos visto cómo una institución histórica como la Comisión de Familiares de Caídos, que bajo la conducción de los padres, las madres y otros, tuvieron una labor impresionante en la posguerra, construyendo el cementerio de Darwin en la isla Soledad, organizando los viajes, generando un respeto por los héroes que dieron su vida y por el sentido por el que dieron su vida, empieza a degradarse y empiezan a ser como una organización apendicular de la Embajada Británica y de la política británica de poder blando en la Argentina, ¿no? Bueno, y con respecto, ahora vemos, para hablar un poco de tu actividad y la actividad del Observatorio Malvinas, que por suerte cada vez es mayor, comentanos un poco esto que estás haciendo vos
Primero, hablamos ya en una entrevista pasada sobre esta capacitación que vas a hacer a nivel nacional, que tiene que ver con la cuestión Malvinas, que se impulsa desde la universidad y que lo toma a nivel nacional la Secretaría que hoy encabeza Carmona. Comentanos también que estás haciendo algo con respecto a SUTEBA. Sí, afortunadamente estamos entrelazando nuestra actividad de un gran equipo que hay en la Universidad Nacional de Lanús, desde su rectora hasta los jefes de departamentos y muchos compañeras y compañeros que tienen una extraordinaria trayectoria profesional en el campo de las ciencias sociales, la antropología, la semiología, la geografía, la historia, el derecho internacional, en fin, un equipo muy interesante, la comunicación también, porque lo tenemos a Juan Natalicio, que Juan, hace 10 años que es un crack, bueno, hace 10 años que tiene el programa Malvinas Causa Central, empezó de muy jovencito, una apasionada, bueno, todo ese equipo lo que estamos haciendo es entrelazándonos con los sindicatos docentes, ¿para qué? Para dar la batalla juntos por la malvinización, porque a pesar de que la Constitución de la Nación Argentina fue sancionada en 1994, casi 28 años atrás, sí, donde dice la causa de Malvinas es una causa inclaudicable del pueblo argentino. Esto no se ha traducido en los contenidos del sistema educativo en todos sus niveles. Y el año 2006 se sanciona la nueva Ley Nacional de Educación, en cuyo artículo 92, inciso B, dice lo mismo. Pero sin embargo, hay como una especie de reticencia o de resistencia de muchos sectores de la educación argentina, donde son más anglófilos que argentinos, en realidad quieren consolidar esa mirada cristalizada del manotazo de ahogado y se pierde perspectiva histórica, se pierde perspectiva geográfica, se pierde la perspectiva de que Malvinas es la parte visible de un sistema de dominación invisible. No, tal cual, incluso vos, es importante también comentar que lo que vos hace un rato decías era de que muchas veces el Imperio Británico, que usurpa nuestras islas, utiliza partes de nuestra historia para de alguna manera, no sé si tergiversarla, pero darles algunas tonalidades que nos provoquen a nosotros una repulsión, algo que no tendría que ser para nada repulsivo, que es ir nosotros a recuperar lo que nos pertenece a Malvinas. Ellos tratan de que nosotros creamos, que esto es lo que vos decís, el soft power, creamos que solamente fue un manotazo de ahogado, que no había ningún tipo de circunstancia antes y que el conflicto lo provocamos nosotros y no la usurpación de 1873, no la expedición Shackleton, no el incumplimiento constante de las resoluciones de las Naciones Unidas, no todo ese tipo de cosas. Exactamente. Bueno, esto es lo mismo que el mecanismo perverso del violador, que le echa la culpa a la mujer violada o a la víctima de la violación y dice, no, pues tenía la pollerita corta, no me provocó. Es decir, cambiar el eje de la culpabilidad. O sea, la culpa la tiene la violada y no el violador. Y acá pasa lo mismo. Gran Bretaña es la que viola los principios de autodeterminación de los pueblos, la integridad territorial de un país como el nuestro, que además, después del final del 14 de junio de 1982, del cese de fuego en las Malvinas, han ido ampliando la expectativa de ejercicio ilegal de soberanía en el Atlántico Sur. Por lo que antes era Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur, ahora es toda la plataforma continental y la Antártida, y lo explicitan claramente. Entonces, ahí tenemos un conflicto que es el conflicto territorial más importante de la historia contemporánea, y que está invisibilizado en nuestro sistema educativo. ¿Cuántos argentinos y argentinas saben que un tercio del territorio argentino está ocupado por una potencia extranjera con bases militares? Que somos un país con un territorio ocupado. ¿Cuántos tenemos conciencia de eso? Bueno, eso es lo que realmente... Porque para poder consolidar la independencia, ser un país soberano, primero tenemos que tener conciencia de que no lo somos. De que estamos en una situación de colonialidad o semicolonialidad. Si no asumimos eso con todo lo duro que es, no vamos a poder pensar una política de corto, mediano y largo plazo que nos haga libres nuevamente. ¿Y qué opinás con respecto a esta actitud que tienen algunos de ser colaboracionistas con las intenciones de los kelpers, que miran más sus deseos que sus intereses, como dice nuestra Constitución, y las propuestas que tienen que ver con referéndum? Bueno, esto ha quedado claro que los isleños se consideran británicos, hoy tienen ciudadanía plena británica, son culturalmente británicos y además están gozando
gracias al saqueo de nuestras riquezas ictícolas y demás, de una renta que es parecida a la de Sultanato de Bahrein o de Kuwait. Por lo tanto, están muy cómodos. Además, el tema de la teoría de la seducción de los Kelper viene de principios de los años 70. Argentina tuvo un proceso de colaboración muy grande, le puso una pista, le dimos vuelos, le dimos el gas, maestras, becas de estudio y demás. Eso resultó infructuoso cuando los británicos decidieron suspender sine die las conversaciones por la soberanía, a partir sobre todo del resultado de la expedición Shackleton, que detectó que bueno, hay enormes recursos y demás. Entonces, es evidente que esa política fracasó. Lamentablemente se reeditó en la década del 90 con Miro Di Tella y los ositos Winnie the Pooh y las relaciones carnales y todo eso, que también se colaboró. Es, digamos, una estrategia británica por bajar los costos de la ocupación, hacerle pagar a quien tiene el territorio colonizado, ocupado, los costos de la ocupación ilegal que ellos ejercen. Entonces, insistir con eso, como lo hizo Macri nuevamente con el Pacto Forador y Duncan, para posibilitarle, digamos, el desarrollo económico de las islas, todo eso ha quedado absolutamente demostrado que de esa manera es imposible. No quiere decir que no nos respetemos y que en la eventualidad de la recuperación de la soberanía no los consideremos como tantas otras poblaciones que han venido a la Argentina con otras nacionalidades, luego han asumido la nacionalidad argentina. Pero otra cosa es darles entidad que no tiene, por ejemplo, hay un gran jurista internacional, Marcelo Cohen, que dice que hay que hacer un plebiscito con ellos, un disparate violatorio además de la Constitución Nacional y de cualquier estrategia posible de avance en la recuperación. Nosotros creemos que la única estrategia posible en la actualidad es el encarecimiento de los costos de la ocupación. Si ellos sienten que cada vez les resulta más caro la ocupación ilegal, bueno, ahí es probable que se sienten a negociar. Ahora, si le facilitamos todo, lógicamente los tipos van a quedarse per secula seculorum. Y ahora sí, para finalizar, ¿qué te parece, ni hablar de las principales diferencias que son muchísimas con el gobierno anterior y qué te parece a vos la actual gestión nacional con respecto a la cuestión Malvinas y qué diferencia encontrás vos, si es que las encontrás, entre la gestión de Filmus y la gestión de Carmona? Bueno, evidentemente Carmona ha sido una excelente noticia, es una persona que registra antecedentes personales en su función política de la defensa del interés nacional, lo demostró con la discusión de la minería en Mendoza, donde él tuvo una coincidencia absoluta con la pueblada mendocina que impidió modificar la ley que prohibía el uso de cianuro. Ha tenido una excelente actitud para promover la creación de la comisión bilateral, la comisión bicameral de investigación del hundimiento del Ara San Juan. Y, en fin, y en estos momentos se está ejerciendo una conducción de la Secretaría de Malvinas abierta, que escucha a todos los sectores, lo cual eso significa un avance muy importante respecto de su predecesor inmediato, Filmus, que en realidad parecía que hablaba nada más que con sus amigos. Y por supuesto que se diferencia en la posición y en la concepción de la estrategia mucho más cercana a la que tenemos nosotros respecto del encarecimiento de los costos y de endurecer en lo posible. Ahora, está en un contexto complejo, con un gobierno que tiene muchas dificultades económicas, políticas y demás, y a veces también algunos funcionarios, como por ejemplo la subsecretaria de Minería de la Nación, que mientras Carmona va a defender en el Parlamento Europeo la posición argentina, ella se manda sola al Reino Unido para ofrecerle oportunidades de negocio a las empresas mineras británicas, como si además no tuvieran ya casi todos los negocios mineros de la Argentina. Entonces, ahí hay un tema difícil para Carmona, no me gustaría estar en su responsabilidad, pero que creo que todos los que estamos comprometidos con la causa de Malvinas debemos ayudarlo a fortalecer esta mirada de auténtica reivindicación, porque el otro peligro es hacer en este 40 aniversario una reivindicación puramente retórica, pero que finalmente le estemos entregando los recursos estratégicos a los británicos, que lo están haciendo con una élite muy diestra, una diplomacia muy inteligente y un servicio de inteligencia que siempre está para colaborar en sus operaciones de poder blando. Con lo cual, me parece que hay que fortalecer
la actual gestión del secretario de Malvinas, Antártida y del Atlántico Sur.